comienza TV Perú Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comenzamos con Chile. La presidenta Bachelet ya ha regresado de la zona afectada por la tragedia, por el desastre, por ese terremoto de 8,4 grados en la zona norte de ese país, que dejó un total de 11 muertos, según confirmaron las autoridades del gobierno. Tranquilos. Estos son los precisos momentos que Chile volvió a temblar anoche a consecuencia de un sismo. Esta vez fue de 8,4 grados en la escala de Richter y tuvo como epicentro la ciudad de Canela Baja, ubicada en la región de Coquimbo, zona norte-centro del país. La población atravesó momentos de angustia y desesperación por aproximadamente 3 minutos, tiempo que se prolongó el movimiento telúrico, según los especialistas del Centro Sismológico de Chile. El tsunami provocó olas hasta de 5 metros. Hasta el momento la cifra de las víctimas mortales asciende a 11. Las autoridades gubernamentales indicaron que los restos del pescador Víctor Torres fueron recientemente encontrados en la caleta de Coquimbo. Varias casas colapsaron y otras resultaron dañadas de acuerdo con el último reporte del gobierno. Favorablemente, la mayoría de los habitantes fueron evacuados en el momento oportuno. La situación pudo haber sido peor. El terremoto sorprendió a los ciudadanos minutos antes de las 8 de la noche, para muchos fuera del horario laboral, debido a lo cual las calles se atiborraron de nerviosas personas. Las réplicas no cesaron minutos después del sismo. Algunos movimientos fueron más fuertes que otros. 8 regiones fueron las afectadas de las 11 chilenas. Más de 87.000 ciudadanos se quedaron sin servicio eléctrico y agua, principalmente en la región de Coquimbo, de acuerdo con los reportes extraoficiales. De forma paulatina, el suministro de energía eléctrica y agua potable se restablecieron en algunos lugares. Otras zonas continúan sin los servicios básicos. En tanto, el Consulado de Perú en Chile informó que no hay ningún compatriota entre los fallecidos. La presidenta chilena Michelle Bachelet destacó la respuesta de la ciudadanía y del gobierno para enfrentar las consecuencias del terremoto. Se metió todo el mar. ¡Mamá, se metió todo el mar! ¡Se metió todo! Tras el sismo de 8,4 grados que azotó anoche a Chile, la presidenta Michelle Bachelet recorrió las zonas más afectadas para evaluar el nivel de los daños. Acompañada de algunos integrantes del gabinete ministerial, llegó hasta Canela Baja, el lugar del epicentro. Antes de partir, la mandataria en el Palacio de la Moneda destacó la respuesta de su gobierno para afrontar las consecuencias del terremoto. Todos han dicho, entiendo, que este es el 6º terremoto en la historia de Chile, el terremoto más fuerte durante este año y sin duda uno de los 21 primeros del mundo. Pero frente a eso, hasta ahora la información que tenemos es que la respuesta ha sido buena, y esto tiene que ver, por un lado, porque hubo tiempos de respuesta muy ágiles, eficientes. Hubo además algo esencial, que fue la cooperación de las personas, porque evacuar a 660.000 personas implicó, y hacerlo con la celeridad y sin tremendas dificultades, implicó que las personas respondieron a los llamados de la autoridad, cooperaron, y eso nos permitió, creemos, salvar muchas vidas. Bachelet también sobrevoló los lugares más afectados como La Serena y Ovalle para conocer el nivel del impacto del sismo y tsunami. En un breve diálogo con la prensa hizo un llamado a la población a mantener la calma ante las réplicas, las cuales han sido innumerables desde que ocurrió el movimiento telúrico. Incluso recordó que los chilenos saben qué hacer y qué no hacer en esos momentos para evitar situaciones a lamentar, ya que han vivido penosos episodios en los últimos años, así como a lo largo de su historia.
La presidenta mencionó que cuentan con albergues para los afectados. Dejó claro que previamente deberán ser registrados para que reciban alimento y ropa. Recomendó a los afectados trasladarse a los lugares que acondicionaron las autoridades. Dijo que la situación pudo ser peor. Limpiar las calles, limpiar de todo lo que la ola trajo, ¿no es verdad?, para poder ayudar también luego a los vecinos a limpiar sus propios. Vamos a traer más fuerzas de seguridad. Hay una cierta preocupación de que el día de anoche pudiera haber empezado gente, lamentablemente, a robar a otros vecinos que están pasándolo mal. Por lo tanto, también hemos encargado que se tengan a la región más fuerzas militares y policiales. Y acá yo creo que se ha demostrado varias cosas. Primero, que la institucionalidad ha ido mejorando, que ha habido una respuesta rápida, que los vecinos respondieron de manera extraordinaria porque cooperaron y evacuaron. Si no hubiéramos evacuado, al entrar yo a esas casas y ver cómo están las casas, probablemente tendríamos muchas más muertes que lamentar. A un día del aniversario de la independencia de Chile, Bachelet suspendió las actividades gubernamentales que se planificaron para su conmemoración. Consideró que tendrán oportunidades para celebrar las fiestas patrias con la alegría y el orgullo que caracteriza a sus compatriotas. A través de Twitter, los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael Correa, se solidarizaron con Bachelet por el terremoto de Coquimbo, que viene a ser el segundo de su presente gestión. El primero fue en abril del año pasado. En el 2010, la presidenta Bachelet recibió un sinnúmero de críticas por la supuesta falta de claridad en la alerta de tsunami tras el sismo de 8,8 grados. Ella fue inculpada por la muerte de 156 personas. Bueno, la presidenta de Chile ha destacado la actitud, la rápida reacción de las autoridades y de la población al evacuar la franja costera de su país ante este terremoto y tsunami, uno de 8,4 y una réplica que tuvo más de 7 grados, también fue muy fuerte. Y lo que contrasta esta reacción de las autoridades, sobre todo lo que decía un poco el informe, con lo que pasó con Bachelet al finalizar su mandato en el año 2010. Hubo información contradictoria, se levantó la alerta de tsunami, la alarma de tsunami, y murieron más personas por las olas que por el terremoto. Y eso fue lo que marcó su gestión y por lo cual fue incluso muy criticada durante la campaña a este segundo mandato. Sí, en términos políticos, más allá del desastre y de la tragedia, en términos políticos, los dos gobiernos de Bachelet han estado marcados por desastres naturales. Tú recordabas el terremoto del 2010 con cientos de fallecidos, y este año, digamos, durante este segundo mandato, también recordamos las inundaciones de Chile, incendios forestales que también pues causaron tragedias en Chile. Sin embargo, hay un punto positivo. Dentro de todo lo que puede ser la dificultad de hacer frente a un desastre natural para cualquier gobernante, hay un tema positivo para Michelle Bachelet, y es que en un contexto tan negativo para ella, con una popularidad venía menos, con casos de corrupción y un debate político muy fuerte, una buena accionar del Estado puede hacer pues que su popularidad y su gobierno salgan fortalecidos de la tragedia. Y por lo menos hasta el momento, luego de poco más de 24 horas, poco menos de 24 horas de suceder el evento, al parecer pues la reacción del Estado chileno ha sido bastante importante. Y si eso se mantiene en el tiempo, ya que como sabemos las tragedias no se solucionan en 2-3 días, sino se tienen que mantener en el tiempo, entramos a la reconstrucción y todo lo que esto implica, creo que el gobierno de Bachelet puede salir fortalecido dentro de esta tragedia. Ayer nos anotaba que estuvimos transmitiendo en vivo con la imagen de la señal de la Televisión Nacional de Chile, no se notaba la magnitud del desastre por las olas, sobre todo. Y además te tomó un poco de tiempo, Michelle Bachelet, también para salir y declarar lo que no pasó aquí con el terremoto de Pisco, ¿no? Que el presidente Alan García salió muy rápidamente a declarar, a decir que no había víctimas que lamentar, ¿no? Cuando todos sabemos cómo fue la tragedia en Pisco y en el sur de nuestro país. Vamos a otro tema. Las autoridades judiciales de Tucumán anularon las elecciones tras denuncias de irregularidades y fraude. Es uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia de la Argentina. Así reaccionó el jefe de gabinete argentino Aníbal Fernández luego de que la Cámara en lo contencioso administrativo anulara las elecciones de Tucumán, ganadas por el kirchnerista Juan Mansur. El fallo fue en respuesta a la denuncia del diputado y candidato radical José Cano sobre irregularidades y presunto fraude durante el proceso realizado el pasado 23 de agosto. Esta orden judicial también manda a realizar una nueva elección en 30 días. El saliente gobernador de Tucumán, José Alperovich, ha informado que presentará una apelación en las próximas horas. Nosotros vamos a apelar la medida, tenemos fe en la justicia, tenemos fe en la gente de bien,
tenemos fe que se tiene que fallar realmente con las pruebas, porque si hubo fraude, que nos digan a dónde hubo fraude, en qué uno hubo fraude, a dónde pasó el fraude, qué fraude hubo, en qué parte. No es por 4 notas periodísticas o por lo que lo salieron en algún canal de televisión no se puede anular una elección. Esto no tiene precedente en el país. Alperovich considera que este fallo no es posible de cumplir porque para llamar a una nueva elección se necesitan 90 días y su administración se retira en 40 días, es decir, el 28 de octubre. Esto ocasionaría que la provincia quede acéfala de poder hasta los nuevos comicios. También indicó que cabe la posibilidad de una intervención del gobierno de Cristina Fernández a Tucumán, aunque constitucionalistas como Ricardo Gila Vedra no cree que hayan condiciones para hacerlo, ya que la intervención federal es una medida extrema utilizada por Buenos Aires para repeler una invasión extranjera, en caso de sedición o para garantizar la subsistencia de la forma republicana de gobierno. Por la tarde, por lo menos 100 de militantes peronistas continuaron protestando frente al Palacio de Tribunales contra el fallo de la Cámara de lo Contencioso, dejando amenazantes carteles y pintas que decían «Ojo con traicionar al pueblo y muerte a los traidores». Bueno, acá hemos transmitido en el programa las protestas que hubo en Tucumán ante las elecciones que dieron como ganador, en principio estas que han sido anuladas, al candidato del oficialismo frente al candidato que estaba apoyado por el Partido Radical y también por la gente de Macri, otros candidatos a la presidencia. Y bueno, se veían las protestas en la calle que fueron reprimidas, se cuestionó mucho cómo habían sido reprimidas, pero al final se hablaba de una distancia, primero comenzaron con 14%, luego llegó al 11%. Ahora, sorprende esta anulación, quizás hasta la misma oposición esté sorprendida. La sorpresa se genera básicamente porque es un mecanismo que no se ha utilizado, pues desde el retorno a la democracia no hay un caso similar que se ha utilizado. Ahora, esto no es total, hay todavía un proceso de apelación que llega a la Suprema y que podría pues... ¿Pero a la Suprema Federal? Exacto, a la Suprema Federal que podría dejar tirar abajo todo. Ahora, lo interesante ¿Podría llegar a ahí? Podría llegar, es decir, todavía cabe una apelación, están dentro del plazo de la apelación y todavía falta una instancia más que resuelva el problema. O sea, tendría que llegar a la Corte, a una instancia superior dentro de la provincia. Exacto, y es a decidir, ¿ok? Y además lo que se señala es que esta instancia superior en Tucumán estaría dominada por el oficialismo, así que sí, no habría mucha esperanza. Pero acá lo interesante es que no sorprende a nadie tampoco de que el kirchnerismo vaya a defender pues a su candidato, es decir, es su candidato, es el oficialismo y obviamente frente a un suceso que no suele suceder normalmente en la política argentina o en las elecciones argentinas, pues la defensa sea natural. Ahora, pero hay un problema de fondo, ¿no? Y acá lo importante es el problema de fondo, además un problema que trasciende, creo, el mismo plano argentino y que se repite en otros países. Por un lado, la existencia de sus varones, ¿no? De estos varones regionales, de estas prácticas clientelistas que se repiten en muchos otros países de la región, que de alguna manera llevan pues a que tengamos gobernantes que tengan 12 años en el poder y obviamente esto crea una serie de lazos, una serie de prácticas perversas que obviamente pueden desnaturalizar toda una elección. Y en segundo lugar, un caso muy argentino, y es digamos, el poco nivel o las irregularidades propias de un sistema electoral a nivel primario muy básico, es decir, han habido quejas de irregularidades en todo el país. Esto no es que a favor de uno de los candidatos, sino que el mismo sistema es bastante precario y fomenta y permite pues que un elector, por ejemplo, se lleve las boletas de otro candidato de primarias y que cuando vas a votar no encuentres la boleta del otro. Así es de precario este sistema. Así que me parece que estos dos elementos son muy importantes para entender la situación que vive hoy Tucumán. Pero 11% es una diferencia considerable, ¿no? Llama la atención que aún así sean anuladas las elecciones. Además, decía el actual gobernador que va a haber un problema de plazos, ¿no? Que en un momento puede quedar acéfala la provincia porque entre el tiempo que tiene que transcurrir entre la convocatoria de elecciones, la realización de elecciones, él ya tiene que haber dejado el cargo. Bueno, eso habrá que ver cómo se va desarrollando legalmente. Y teniendo como intermediarios a CELAC y UNASUR, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirán este lunes próximo en la ciudad ecuatoriana de Quito para zanjar diferencias y ponerle un alto a la situación